Como el Espíritu Santo te habla a través de la enfermedad. Hay momentos en los que la enfermedad llega y todo tu mundo parece derrumbarse. El cuerpo duele, la mente se llena de miedo y el corazón se siente pesado con incertidumbre y ansiedad. En medio de esta fragilidad, las preguntas más profundas emergen. ¿Me está escuchando Dios? ¿Puede el Espíritu Santo comunicarse conmigo a través de esta enfermedad? Es fácil sentir que estamos solos, invisibles incluso para aquel que prometió nunca dejarnos. Pero incluso en el silencio, incluso cuando no podemos orar con palabras, Dios habla y se mueve de maneras que a menudo pasan desapercibidas. La enfermedad, aunque dolorosa, puede convertirse en un canal divino, una oportunidad para escuchar el murmullo del Espíritu y percibir su guía en lo más profundo de nuestro ser. El sufrimiento nos obliga a detenernos, a mirar dentro de nosotros mismos y a reconocer nuestra vulnerabilidad. Allí, en la quietud forzada por la debilidad, el Espíritu Santo tiene espacio para actuar. Aunque las palabras no salgan de nuestros labios, aunque nuestra mente esté confusa, nuestras lágrimas, suspiros y el anhelo silencioso del alma son escuchados. No se pierden, no quedan sin respuesta. Cada pensamiento, cada emoción, cada oración que no podemos articular es tomada por el Espíritu y llevada ante Dios. Esta comunicación, más allá de lo verbal, revela que el silencio puede ser un terreno fértil donde la presencia divina se manifiesta y el corazón aprende a confiar más allá de la comprensión humana. La enfermedad a menudo expone aquello que permanece oculto. Miedos, resentimientos, dudas y anhelos que no se habían enfrentado. En medio de esta vulnerabilidad, Dios habla. A través del Espíritu nos invita a reflexionar, a transformar nuestro dolor en crecimiento espiritual y a descubrir lecciones que solo pueden surgir en medio de la fragilidad. Cada momento de sufrimiento es un recordatorio de que no estamos solos, de que el Espíritu actúa incluso cuando nosotros no podemos articular nuestra fe o comprender sus caminos. Este tiempo de enfermedad puede abrir un espacio sagrado para escuchar al Espíritu. La acción de Dios no se limita a lo visible ni a lo inmediato. A menudo su intervención es silenciosa pero poderosa. Un pensamiento que aparece de repente, un mensaje recibido en el momento adecuado, una palabra de aliento de alguien inesperado o incluso una sensación de paz interior son manifestaciones de su presencia. El Espíritu transforma nuestro dolor en oportunidades de aprendizaje, en revelaciones que fortalecen la fe y en recordatorios de su amor constante. A través de esta experiencia aprenderás que el silencio no significa ausencia, que la enfermedad no es un castigo ni un signo de abandono. Todo lo contrario, es un canal que puede acercarnos más a Dios. Nos enseña a confiar en su guía, a percibir su voz más allá de las palabras y a reconocer que cada momento de debilidad es también un momento de oportunidad espiritual. La enfermedad se convierte así en un puente hacia una relación más profunda con Dios, donde el Espíritu Santo habla, consuela y transforma el corazón de formas que muchas veces solo se revelan en la quietud del sufrimiento. En los próximos minutos exploraremos cómo el Espíritu Santo comunica, guía y transforma a través de la enfermedad. Aprenderás a reconocer su voz en lo silencioso, a confiar en su intervención más allá de lo visible y a permitir que incluso los momentos más difíciles se conviertan en herramientas de fe, esperanza y transformación espiritual. Prepárate para descubrir que la enfermedad, lejos de ser solo un obstáculo, puede ser una invitación a escuchar al Espíritu y a recibir su guía de manera más profunda y consciente. El mensajero silencioso en el sufrimiento. Cuando la enfermedad llega, todo cambia.
Lo que antes parecía normal se convierte en un desafío constante y la incertidumbre invade cada pensamiento. El cuerpo duele, la mente se llena de preguntas y el corazón se siente abrumado por miedo e inseguridad. En esos momentos es fácil pensar que estamos solos, que Dios no nos escucha, que nuestra voz no alcanza el cielo. Pero en realidad, incluso en el silencio, hay un mensajero divino trabajando, el Espíritu Santo. Él se mueve, actúa y habla de maneras que superan nuestra comprensión, utilizando la enfermedad como un canal para acercarnos a Él, para enseñarnos, para guiarnos y para fortalecer nuestra fe en medio de la fragilidad. El sufrimiento tiene un lenguaje propio. No se comunica con palabras, pero sí con experiencias, emociones y percepciones que tocan lo más profundo de nuestro ser. Cuando sentimos miedo, desesperanza o confusión, el Espíritu Santo interpreta esos sentimientos y los transforma en oración y conexión con Dios. Cada lágrima silenciosa, cada suspiro contenido, cada pensamiento de impotencia es captado y llevado ante el Padre. No existe oración perdida, no existe angustia ignorada. Aunque nuestro cuerpo esté débil y nuestra mente dispersa, la intercesión divina actúa y nuestro dolor se convierte en un vehículo para recibir guía, consuelo y enseñanza espiritual. La enfermedad expone aquello que permanece oculto en el corazón. Nos enfrenta a miedos, resentimientos, inseguridades y deseos no confesados. Es en esta vulnerabilidad donde el Espíritu Santo encuentra su terreno más fértil. Él utiliza la enfermedad para revelar lo que necesitamos ver, aspectos de nuestra vida que requieren transformación, perdón o entrega. Cada instante de dolor se convierte en un espejo espiritual, reflejando la necesidad de confiar, de soltar el control y de permitir que Dios intervenga de manera directa en nuestro corazón. La enfermedad, lejos de ser solo un obstáculo, se convierte en un maestro silencioso, guiándonos hacia un entendimiento más profundo de la presencia divina. Además, el Espíritu Santo utiliza señales sutiles para comunicarse. Puede ser un pensamiento inesperado que brinda claridad, un mensaje recibido en el momento preciso, una palabra de aliento de alguien que ni siquiera sospechabas que sería instrumento de Dios, o una sensación de paz que llega en medio del dolor. Estas intervenciones silenciosas muestran que Dios no necesita palabras humanas para actuar. Su obra se manifiesta incluso en lo invisible, en lo que no podemos controlar, en aquello que no comprendemos completamente. Cada experiencia se convierte en un medio para recibir dirección y consuelo, fortaleciendo nuestra fe y recordándonos que no estamos solos. Es fundamental entender que el silencio no significa abandono, ni que nuestra enfermedad sea un castigo. Por el contrario, es un espacio donde el Espíritu puede actuar sin interferencias, donde nuestra dependencia de Dios se profundiza y donde aprendemos a escuchar su voz más allá de lo audible. Cada momento de vulnerabilidad, cada dolor físico, cada temor que surge se transforma en un canal por el cual Dios se acerca, habla y sana lo que no siempre se ve, pero que existe dentro de nosotros, el espíritu, el alma, el corazón. En este contexto, aprender a reconocer al Espíritu como mensajero silencioso es un acto de fe. Nos invita a confiar más allá de lo que percibimos, a sentir más allá de lo que entendemos y a esperar más allá de lo que podemos controlar. La enfermedad, aunque desafiante, se convierte en una oportunidad para crecer espiritualmente, para profundizar nuestra relación con Dios y para experimentar su guía de manera tangible y transformadora. Cada síntoma, cada momento de debilidad, cada pensamiento de temor es una puerta abierta a la intervención divina. El Espíritu Santo, el mensajero silencioso, no deja que la enfermedad sea un límite.
Él nos acompaña, nos instruye y nos sostiene, mostrando que incluso en el dolor hay propósito y que cada experiencia puede ser un testimonio de su amor, cuidado y dirección. La enfermedad deja de ser un obstáculo y se convierte en un puente hacia una conexión más íntima con Dios, donde cada suspiro silencioso, cada lágrima callada y cada oración no expresada son escuchados y transformados por su presencia. El Espíritu habla donde las palabras no alcanzan. Hay momentos en los que el dolor es tan grande que las palabras simplemente no salen. Intentamos orar, pero nuestra mente está confusa, nuestro corazón está pesado y sentimos que ninguna frase puede expresar lo que realmente necesitamos. Es en estos instantes de silencio y vulnerabilidad donde el Espíritu Santo actúa con más fuerza. Él no depende de nuestras palabras, comprende los suspiros ocultos, los pensamientos dispersos y los deseos que ni siquiera nos atrevemos a pronunciar. Cada sensación de impotencia, cada temor reprimido, cada oración callada es captada por Él y llevada directamente al Padre. El Espíritu habla en el lenguaje del corazón. Las palabras son limitadas, pero Él percibe la profundidad de nuestras emociones y las transforma en intercesión y guía. Cuando el dolor nos hace sentir aislados o invisibles, el Espíritu está presente, moviéndose en el silencio, creando respuestas y ofreciendo consuelo de maneras que la mente humana no puede comprender. Incluso cuando no podemos articular nuestros sentimientos o expresar nuestras necesidades, Dios escucha y actúa, asegurándose de que ninguna oración silenciosa quede sin respuesta. Este lenguaje espiritual también se manifiesta a través de signos sutiles, una idea repentina que aclara un dilema, una sensación de paz que llega inesperadamente, un pensamiento que inspira acción o un encuentro con alguien que ofrece apoyo justo en el momento necesario, son maneras en que el Espíritu comunica su voluntad sin necesidad de palabras. Estos signos son evidencia de que nuestra incapacidad de hablar no limita a Dios. Al contrario, crea un espacio para que su intervención sea más clara, más profunda y más significativa. Cuando entendemos que el Espíritu puede hablar más allá de nuestras palabras, nuestra percepción de la oración y la fe cambia por completo. No necesitamos elaborar discursos perfectos ni articular cada sentimiento con precisión. Basta con abrir el corazón, permitirnos sentir y confiar en que lo que no podemos decir con la boca ya está siendo escuchado y llevado ante Dios. La oración silenciosa se convierte en una vía poderosa de comunicación y la enfermedad, aunque dolorosa, se transforma en un medio para percibir la acción divina de formas que no podríamos experimentar de otra manera. El Espíritu también nos enseña paciencia y confianza en estos momentos. Nos recuerda que sus respuestas pueden ser sutiles, progresivas o inesperadas, pero siempre son efectivas. La enfermedad, los síntomas persistentes y los desafíos diarios no bloquean la voz de Dios. Al contrario, afinan nuestra sensibilidad para escuchar lo que muchas veces pasa desapercibido. Nos invita a reconocer su presencia en lo cotidiano, a valorar cada indicio, cada pensamiento que llega de manera inesperada y a entender que la guía divina no siempre es ruidosa, sino precisa y amorosa. La acción del Espíritu en lo que no podemos expresar también fortalece nuestra fe. Nos enseña que la dependencia no está en la habilidad de hablar, sino en la disposición de confiar. Cada momento de silencio, cada suspiro interior y cada oración que no se pronuncia con palabras se convierten en testimonio de nuestra relación con Dios. Aprendemos que la fe verdadera no depende de nuestras capacidades, sino de nuestra apertura para recibir su intervención y su guía, incluso en medio de la enfermedad y la incertidumbre. Además, este modo de comunicación transforma nuestra percepción del dolor,
ya no es solo un obstáculo, sino un canal a través del cual podemos aprender a escuchar, a confiar y a sentir la presencia de Dios. Cada emoción contenida, cada temor silencioso y cada pensamiento no expresado se convierte en un vehículo para experimentar su amor y su cuidado de manera tangible. La enfermedad deja de ser solo un desafío físico y se convierte en una oportunidad espiritual para percibir la voz del Espíritu donde las palabras humanas no pueden llegar. En definitiva, comprender que el Espíritu habla donde las palabras no alcanzan nos permite descubrir una dimensión más profunda de la oración y la fe. Nos libera de la necesidad de expresar todo perfectamente y nos enseña a confiar en la acción silenciosa de Dios. La enfermedad se convierte en un espacio sagrado donde cada sentimiento oculto, cada oración callada y cada suspiro se convierten en un medio para recibir su guía, su consuelo y su intervención. El Espíritu, en su infinita sabiduría, traduce lo que no podemos decir y transforma nuestra vulnerabilidad en fuerza espiritual, demostrando que incluso en el silencio Dios está escuchando, actuando y guiando. El dolor como espejo espiritual. La enfermedad no solo afecta el cuerpo, revela lo que muchas veces permanece oculto en el corazón. Cada dolor físico, cada malestar, cada síntoma inesperado se convierte en un espejo que refleja nuestras emociones, nuestros temores y nuestras áreas espirituales que necesitan atención. El Espíritu Santo utiliza esta vulnerabilidad para mostrarnos lo que normalmente ignoramos, resentimientos que cargamos, dudas que escondemos, miedos que callamos y deseos que aún no confiamos a Dios. El dolor se convierte en un maestro silencioso que nos invita a mirar hacia adentro y a descubrir verdades que podrían transformarnos si estamos dispuestos a verlas. Cuando enfrentamos la enfermedad, es común enfocarnos únicamente en el sufrimiento físico y en la urgencia de una solución. Sin embargo, el Espíritu nos enseña que detrás del dolor hay mensajes ocultos, lecciones que no se pueden aprender de otra manera. Cada momento de debilidad nos obliga a depender más de Él, a confiar en su guía y a reconocer que nuestra fuerza humana es limitada. El dolor actúa como un reflejo de nuestra fe y de nuestra disposición para escuchar su voz. Nos muestra qué aspectos de nuestra vida necesitan sanación, perdón o entrega. El dolor como espejo espiritual también revela patrones internos que quizás ignorábamos. Tal vez descubrimos orgullo, ansiedad, impaciencia o miedo que surgen ante la vulnerabilidad del cuerpo. Estas emociones no son un castigo, son oportunidades para que el Espíritu Santo nos guíe hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestra relación con Dios. Mientras el cuerpo sufre, el alma puede fortalecerse. Mientras los planes humanos se detienen, el Espíritu abre espacio para transformación y crecimiento. El dolor nos obliga a ver la vida desde la perspectiva divina, reconociendo que cada dificultad puede tener un propósito espiritual. Este espejo espiritual también nos enseña a observar nuestras reacciones y a aprender de ellas. ¿Cómo respondemos al malestar? ¿Cómo tratamos a quienes nos rodean cuando estamos débiles? ¿Qué pensamientos llenan nuestra mente cuando sentimos miedo o desesperanza? Cada una de estas respuestas es reveladora. Nos muestra dónde debemos confiar más, dónde necesitamos entregar cargas a Dios y dónde debemos permitir que su Espíritu transforme nuestro interior. El sufrimiento se convierte en una herramienta pedagógica, un instrumento de introspección y sanación espiritual. Además, cuando vemos el dolor como un espejo, comprendemos que la enfermedad puede acercarnos más a Dios. Nos obliga a orar con sinceridad, a depender de su guía, a escuchar su voz y a dejar que el Espíritu nos enseñe lo que necesitamos aprender.
Las dificultades físicas dejan de ser solo un obstáculo y se convierten en oportunidades para que la presencia divina se manifieste en nuestra vida de manera profunda y transformadora. Cada síntoma, cada malestar, cada limitación nos permite ver nuestras fortalezas y debilidades, nos invita a reflexionar y nos prepara para recibir enseñanzas espirituales que de otro modo permanecerían ocultas. El Espíritu Santo utiliza este espejo del dolor para mostrarnos que nuestra fe no depende únicamente de la comodidad o la salud. Nos enseña que confiar en Él en medio de la enfermedad fortalece el alma y nos acerca a la comprensión de su voluntad. La vulnerabilidad nos hace receptivos a su guía y la conciencia de nuestras limitaciones nos enseña humildad y dependencia. A través del dolor aprendemos a escuchar más atentamente, a valorar la vida desde una perspectiva espiritual y a reconocer la obra del Espíritu en los momentos más difíciles. Finalmente, aceptar el dolor como espejo espiritual nos permite transformar la experiencia de la enfermedad. Ya no vemos solo sufrimiento, vemos oportunidad. Ya no sentimos solo fragilidad. Sentimos apertura para la enseñanza del Espíritu. Cada prueba física se convierte en un mensaje divino, cada limitación en un instrumento para aprender, cada momento de vulnerabilidad en una oportunidad para acercarnos más a Dios. Así, el dolor se convierte en un aliado, un maestro silencioso, un reflejo de nuestra alma que el Espíritu Santo utiliza para hablar, enseñar y transformar nuestra vida desde lo más profundo. Lecciones divinas ocultas en la debilidad. La debilidad no es solo una condición física, es un escenario donde el Espíritu Santo puede enseñar las lecciones más profundas. Cuando nos sentimos incapaces, cuando la enfermedad limita nuestros movimientos, cuando la mente se siente agotada y el corazón cargado de miedo, se abre un espacio único para que Dios actúe. En la vulnerabilidad, nuestros planes humanos se detienen, nuestra autosuficiencia se disuelve y somos llevados a depender únicamente de Él. Es allí donde las lecciones divinas se revelan, muchas veces de manera silenciosa, pero con un impacto duradero que transforma la vida y el espíritu. En la debilidad aprendemos sobre la verdadera dependencia. La enfermedad nos recuerda que no somos omnipotentes, que nuestras fuerzas son limitadas y que necesitamos guía, protección y consuelo. Esta comprensión nos obliga a abrirnos, a confiar y a buscar la intervención del Espíritu de manera más intensa. Cada limitación se convierte en un recordatorio de que Dios obra en nosotros, no por nuestra fuerza, sino por su poder. La debilidad expone nuestra necesidad de Él y nos enseña que su presencia es suficiente para sostenernos en cualquier circunstancia. Además, la debilidad nos enseña humildad. Cuando no podemos controlar nuestro cuerpo, cuando no podemos predecir los síntomas o la evolución de la enfermedad, aprendemos que la vida no está en nuestras manos. Esta humillación voluntaria es un terreno fértil para que el Espíritu moldee nuestro carácter, fortalezca nuestra fe y nos enseñe a obedecer y confiar incluso sin entender los caminos de Dios. La enfermedad nos recuerda que la dependencia de Él no es un signo de fracaso, sino un camino hacia madurez espiritual y crecimiento interior. La debilidad también enseña paciencia y perseverancia. Cuando cada día representa un desafío, cuando cada actividad requiere esfuerzo, el Espíritu utiliza estas pruebas para enseñarnos a esperar, a no apresurar la solución y a confiar en la acción divina en el tiempo perfecto. Aprendemos a reconocer que cada paso, por pequeño que sea, tiene un propósito y que las dificultades no son castigos, sino oportunidades para que nuestra fe se fortalezca y para que el Espíritu nos muestre la constancia de su cuidado. Además, la debilidad nos abre a la empatía y la compasión.
Al experimentar el sufrimiento en nuestra carne y en nuestra alma, entendemos mejor el dolor de los demás. Esta sensibilidad es una enseñanza profunda del Espíritu que nos prepara para amar, servir y acompañar con comprensión y ternura. La enfermedad nos transforma en instrumentos de consuelo y guía para otros, extendiendo las lecciones que aprendemos a través de nuestra vulnerabilidad a quienes nos rodean. Otro aspecto de las lecciones divinas en la debilidad es la revelación de prioridades. La enfermedad nos hace detenernos, reflexionar sobre lo que realmente importa y valorar aquello que quizás pasábamos por alto en la prisa de la vida cotidiana. El Espíritu aprovecha estos momentos para enseñarnos a enfocarnos en lo esencial: nuestra relación con Dios, la paz interior, la reconciliación y el amor hacia los demás. La debilidad actúa como un filtro que elimina lo superficial, dejando solo lo que tiene un valor eterno y profundo. La debilidad también permite que Dios muestre su poder. Cuando nos sentimos limitados, incapaces o frágiles, Él puede manifestar su fortaleza a través de nosotros de manera clara y sorprendente. Cada acto de resistencia, cada momento en que confiamos en Él, a pesar de la limitación, se convierte en un testimonio de su obra. La enfermedad deja de ser solo una prueba física y se convierte en un escenario donde el Espíritu revela su grandeza y su cuidado constante. Finalmente, entender las lecciones divinas ocultas en la debilidad transforma la forma en que enfrentamos la enfermedad. Ya no es solo un desafío a soportar, sino un espacio sagrado para aprender, crecer y conectarnos con Dios de manera más profunda. Cada dolor, cada limitación, cada momento de vulnerabilidad se convierte en una oportunidad de recibir enseñanza, guía y fortaleza espiritual. El Espíritu Santo utiliza la debilidad para hablar, formar y transformar nuestro corazón, recordándonos que incluso en los momentos más frágiles, su presencia es constante y su propósito perfecto. Señales y empujones en medio de la lucha. Cuando la enfermedad nos envuelve, es fácil sentirnos perdidos, desorientados o atrapados en el sufrimiento. En medio de la incertidumbre, el Espíritu Santo actúa de manera sutil, enviando señales y empujones que guían nuestro corazón y nuestra mente hacia su propósito. Estas manifestaciones pueden aparecer como pensamientos inesperados, palabras escuchadas en el momento preciso, coincidencias que parecen casuales o una sensación de paz que llega en medio de la tormenta. Son recordatorios de que no estamos solos y de que cada oración, aunque silenciosa, es escuchada y respondida. A menudo, estas señales pasan desapercibidas porque buscamos respuestas espectaculares o inmediatas. Sin embargo, el Espíritu trabaja en lo cotidiano, en los detalles de nuestra vida diaria, utilizando cada circunstancia como una oportunidad para comunicar su voluntad. Un mensaje inesperado de un amigo, una conversación que surge justo cuando necesitamos guía, un recuerdo que ilumina una decisión importante. Todo esto es evidencia de su intervención. Aprender a percibir estas señales requiere atención, paciencia y disposición para abrir el corazón, confiando en que Dios actúa incluso en lo que parece ordinario o trivial. Los empujones divinos no siempre son cómodos. A veces nos instan a cambiar hábitos, a enfrentar emociones reprimidas o a soltar control sobre situaciones que nos abruman. Aunque pueden generar resistencia, son necesarios para nuestro crecimiento y para alinear nuestra vida con la voluntad de Dios. Cada empujón, cada indicio, está diseñado para guiarnos, corregirnos o fortalecernos.
La enfermedad puede ser el catalizador que nos permite reconocer estas señales, haciendo que nuestra atención se dirija hacia lo que antes ignorábamos y enseñándonos a confiar en su guía más allá de lo visible. Es crucial entender que estas intervenciones sutiles no son aleatorias. Cada señal, cada empujón está cuidadosamente orquestado por el Espíritu. Cuando nos sentimos incapaces de actuar o paralizados por el miedo, Dios envía un indicio, un empujón, una luz en la oscuridad que nos orienta hacia decisiones sabias y nos recuerda que su presencia está activa en nuestra vida. La enfermedad, aunque dolorosa, se convierte en un escenario donde el espíritu puede manifestarse de manera tangible a través de pequeños detalles que requieren fe y discernimiento para ser percibidos. Reconocer estas señales también fortalece nuestra fe. Nos enseña que Dios está trabajando detrás de escena, incluso cuando no podemos ver el cuadro completo. Nos invita a confiar en su tiempo, a observar los pequeños movimientos y a valorar cada momento de claridad o guía que recibimos. Cada señal es una prueba de su atención constante y de que nuestra vida no está librada al azar. En medio de la enfermedad, aprender a leer estos empujones fortalece nuestra resiliencia y nos permite responder con confianza y obediencia, incluso cuando no comprendemos plenamente la magnitud de su obra. Además, estas señales y empujones nos preparan para reconocer milagros más grandes. La percepción de la intervención divina en lo cotidiano entrena nuestros sentidos espirituales, afinando nuestra capacidad de distinguir la voz de Dios en medio del ruido, el miedo y la incertidumbre. Con cada indicio que percibimos, nuestra confianza crece, nuestra esperanza se renueva y nuestra capacidad de colaboración con su plan se amplía. La enfermedad se convierte entonces en un espacio educativo, donde aprendemos a interpretar y valorar la acción del Espíritu en nuestras vidas. Finalmente, aceptar y atender estas señales transforma nuestra experiencia de la enfermedad. Cada empujón divino, cada indicio sutil, nos recuerda que no estamos solos y que Dios actúa en cada detalle, preparando nuestro corazón para crecer, aprender y confiar. La enfermedad deja de ser solo un desafío físico. Se convierte en un puente para percibir la guía divina, experimentar consuelo y reconocer que incluso en lo invisible, el Espíritu Santo está activo, comunicando, corrigiendo y fortaleciendo nuestra fe. Aprender a identificar y seguir estas señales nos conecta más profundamente con su voluntad y nos enseña que cada momento de lucha puede ser un medio de revelación y transformación espiritual. Sanidad más allá del cuerpo. Cuando pensamos en la enfermedad, nuestra mente se centra en la recuperación física. Queremos aliviar el dolor, superar los síntomas y regresar a la normalidad. Sin embargo, el Espíritu Santo nos enseña que la sanidad que proviene de Dios no se limita al cuerpo. La verdadera sanidad abarca el alma y el espíritu, ofreciendo paz, claridad y fortaleza que trascienden las limitaciones físicas. Cada enfermedad, por dolorosa que sea, se convierte en una oportunidad para experimentar una transformación interna que fortalece la fe, renueva el corazón y nos conecta más profundamente con la voluntad de Dios. La sanidad espiritual puede llegar incluso cuando la recuperación física tarda o no se produce como esperamos. Es en estos momentos cuando aprendemos que la plenitud de Dios no depende de la ausencia de síntomas ni de la perfección del cuerpo. La paz que trasciende el entendimiento, el consuelo que calma la ansiedad y la fuerza que nos sostiene en la debilidad son manifestaciones de su obra en nosotros. Cada momento de enfermedad es un espacio donde el Espíritu puede trabajar silenciosa pero poderosamente,
enseñándonos que nuestra dependencia de Dios es más valiosa que cualquier alivio físico temporal. A través de la enfermedad podemos recibir claridad espiritual y comprensión que muchas veces pasan desapercibidas en la rutina diaria. Los desafíos del cuerpo y de la mente nos obligan a detenernos, a reflexionar sobre nuestras prioridades, a examinar nuestras emociones y a fortalecer nuestra relación con Dios. La sanidad más allá del cuerpo no se trata de un milagro instantáneo, sino de un proceso de renovación interior que transforma nuestra manera de ver la vida, nuestras decisiones y nuestra fe. La enfermedad se convierte en un catalizador para crecer, aprender y profundizar nuestra confianza en el Espíritu Santo. El Espíritu también utiliza la enfermedad para enseñarnos a confiar en lo invisible. Nos muestra que incluso cuando los médicos, los diagnósticos y los tratamientos no pueden cambiar la situación de inmediato, Dios sigue presente, actuando en lo profundo de nuestro ser. La sanidad espiritual permite que experimentemos gozo, esperanza y fuerza incluso en medio del dolor físico. Cada momento de debilidad se convierte en un recordatorio de su cuidado constante, y cada desafío de salud en una oportunidad para rendir nuestro corazón y recibir su dirección y consuelo. Además, esta sanidad más allá del cuerpo nos enseña a valorar la eternidad sobre lo temporal. Nos permite entender que nuestra vida no se mide solo por la fortaleza física o la ausencia de enfermedad, sino por nuestra conexión con Dios, nuestra capacidad de confiar en Él y nuestra disposición a aprender de cada prueba. La enfermedad nos recuerda que la verdadera sanidad incluye el perdón, la liberación de cargas emocionales y la restauración de nuestra paz interior. Estas bendiciones, aunque invisibles para el mundo, son eternamente significativas y muestran la obra del Espíritu en nuestra vida de manera profunda y duradera. La sanidad espiritual también nos prepara para acompañar y apoyar a otros. Al experimentar cómo Dios obra en nuestro interior durante la enfermedad, adquirimos empatía y sensibilidad para comprender el dolor ajeno y ofrecer consuelo y guía. Cada lección que aprendemos en nuestra debilidad se convierte en un recurso para bendecir a quienes enfrentan desafíos similares, transformando nuestra experiencia personal en un instrumento de enseñanza y esperanza. Finalmente, reconocer la sanidad más allá del cuerpo nos permite abrazar la enfermedad como un vehículo de crecimiento espiritual. Aunque el alivio físico pueda tardar, nuestra alma y nuestro espíritu pueden recibir restauración inmediata y profunda. El Espíritu Santo utiliza cada síntoma, cada limitación y cada momento de vulnerabilidad para acercarnos más a Dios, fortalecernos y mostrarnos que la verdadera sanidad no se mide solo por el cuerpo, sino por la paz, la fe y la plenitud que Él ofrece en medio de la prueba. Cada instante de enfermedad se convierte en un puente hacia una relación más íntima con Él, donde el dolor se transforma en enseñanza, la fragilidad en fortaleza y la incertidumbre en confianza absoluta en su obra. El Espíritu consuela cuando las palabras fallan. En medio de la enfermedad llega un punto en que las palabras no alcanzan. Intentamos orar, expresar nuestro miedo, nuestra tristeza o nuestro cansancio, pero sentimos que nada puede describir lo que llevamos en el corazón. Es en ese momento cuando el Espíritu Santo se convierte en nuestro consolador perfecto. Él no necesita nuestras palabras para actuar. Él interpreta nuestros suspiros, nuestros silencios y cada lágrima no pronunciada, llevando nuestro dolor directamente al corazón de Dios y transformándolo en un canal de consuelo y guía divina. Romanos chapter 8, verse 26, nos recuerda que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden ser expresados.
Este versículo cobra un sentido profundo durante la enfermedad, cuando nos sentimos incapaces de articular nuestra necesidad, cuando nuestras fuerzas flaquean y la desesperanza nos invade. El Espíritu habla por nosotros. Su consuelo no depende de nuestra capacidad para orar, sino de su infinita sabiduría y presencia constante. Cada momento de silencio se convierte en un espacio donde su acción es clara y poderosa, aunque invisible a los ojos humanos. El consuelo del Espíritu actúa en varios niveles. Nos calma emocionalmente, aliviando la ansiedad y el miedo que acompaña a la enfermedad. Nos da fuerza física para soportar los síntomas y nos otorga claridad mental para tomar decisiones y reconocer oportunidades de sanidad y crecimiento espiritual. Incluso cuando el entorno es hostil o los diagnósticos son desalentadores, su presencia crea un refugio invisible donde el alma encuentra paz y esperanza. Este consuelo nos recuerda que la enfermedad no es un abandono, sino un terreno donde Dios actúa, enseñándonos a confiar y a descansar en su guía. A veces, este consuelo se manifiesta en momentos sutiles, un pensamiento que surge inesperadamente y alivia la carga, una sensación de paz que reemplaza la ansiedad, un mensaje de un amigo que parece enviado en el momento perfecto. Otras veces, su acción es más profunda. Nos ayuda a aceptar nuestras limitaciones, a perdonar, a reconciliarnos con nosotros mismos y a fortalecer nuestra relación con Dios. Todo esto sucede incluso cuando nuestras palabras han fallado, cuando nuestra voz está agotada y cuando el silencio se siente abrumador. El Espíritu también nos enseña que no necesitamos fingir fortaleza ni elaborar oraciones perfectas para recibir su consuelo. Su guía y su presencia no dependen de nuestro desempeño, sino de nuestra apertura y disposición a recibir. La vulnerabilidad se convierte en un canal poderoso para experimentar su amor, su dirección y su intervención. Cada pensamiento, emoción y sensación de necesidad que no podemos expresar verbalmente es interpretada y transformada en acciones, entendimiento y paz por su obra. Además, este consuelo fortalece nuestra fe. Nos recuerda que no estamos solos, que no debemos depender únicamente de nuestra capacidad para comunicarnos y que la enfermedad no determina la eficacia de nuestra oración. La acción del Espíritu transforma lo invisible en palpable, enseñándonos que incluso cuando sentimos que nada podemos hacer, su obra está activa y nuestra vida está siendo guiada y sostenida. Cada momento de silencio y dolor se convierte en evidencia de su cuidado constante y de su poder para intervenir en lo que parece inalcanzable o fuera de nuestro control. Finalmente, comprender que el Espíritu consuela cuando las palabras fallan nos permite experimentar la enfermedad desde una perspectiva espiritual más amplia. Nos enseña que la oración no es únicamente verbal, que la intercesión no depende de nuestra capacidad de expresar y que la guía y el consuelo de Dios son siempre efectivos, incluso en el silencio. La enfermedad deja de ser solo un desafío físico y se transforma en un medio de acercamiento a Dios, donde cada emoción, cada pensamiento y cada suspiro son recibidos y respondidos con amor y sabiduría. Aprender a recibir este consuelo transforma nuestra relación con Él, fortalece nuestra fe y nos permite encontrar paz incluso en los momentos más difíciles. La fe que crece en medio del dolor. La enfermedad no es un signo de fracaso espiritual, ni una señal de que Dios nos ha abandonado. Por el contrario, cada prueba física es una oportunidad para que nuestra fe se profundice y se fortalezca. Cuando el cuerpo duele, cuando la mente se llena de dudas y cuando el corazón siente miedo, la fe encuentra su terreno más fértil. Es en estos momentos de vulnerabilidad donde aprendemos a confiar en Dios más allá de lo visible,
a depender de su presencia y a reconocer que su obra va más allá de lo que podemos comprender o controlar. El dolor obliga a nuestra alma a mirar hacia lo esencial. Nos enseña a dejar de depender únicamente de nuestra fuerza y a confiar plenamente en el Espíritu Santo, que nos guía, nos sostiene y nos transforma en medio de la adversidad. Cada síntoma, cada dificultad, cada momento de incertidumbre se convierte en una oportunidad para que la fe crezca, para que aprendamos a rendir el control y a creer que Dios está obrando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La enfermedad nos muestra que la verdadera fe no se mide por lo que podemos hacer, sino por nuestra capacidad de confiar cuando todo parece imposible. La fe que crece en medio del dolor también nos enseña paciencia y perseverancia. Cada día difícil, cada momento de debilidad y cada prueba prolongada son ocasiones para fortalecer la confianza en Dios. Aprendemos a esperar su intervención, a reconocer sus señales y a recibir su guía, incluso cuando los resultados no son los que deseamos. Esta fe no depende de la ausencia de sufrimiento, depende de la certeza de que Dios está presente y activo, obrando en nuestro favor de manera silenciosa pero poderosa. Además, la enfermedad nos permite experimentar un tipo de fe más profunda, aquella que no busca respuestas inmediatas ni soluciones visibles, sino que se arraiga en la certeza de que Dios conoce nuestras necesidades, entiende nuestro dolor y tiene un plan perfecto para cada circunstancia. La fe crece cuando aprendemos a aceptar nuestras limitaciones y a confiar en su poder, cuando entendemos que incluso en los momentos más difíciles, nuestras vidas están en sus manos y nada escapa a su atención. La fe también se nutre del consuelo y la guía del Espíritu. Cuando las palabras fallan, cuando la oración no fluye, cuando sentimos que no podemos expresar nuestro dolor, la fe persiste porque sabemos que Dios escucha lo que no podemos decir. Cada suspiro silencioso, cada lágrima contenida y cada pensamiento reprimido se convierten en un puente hacia su intervención. La enfermedad, en lugar de debilitar nuestra fe, la refuerza al mostrarnos que la dependencia de Dios es más efectiva que cualquier esfuerzo humano. Además, la fe que crece en medio del dolor nos prepara para ayudar a otros. Al enfrentar nuestras propias pruebas y reconocer la obra del Espíritu en medio de ellas, desarrollamos empatía y compasión. Aprendemos a consolar, orientar y guiar a quienes atraviesan circunstancias similares, convirtiendo nuestro propio sufrimiento en un testimonio de esperanza y confianza en Dios. La fe se transforma en un instrumento para bendecir a los demás, mostrando que la enfermedad puede producir frutos de amor, comprensión y apoyo espiritual. Finalmente, la fe que crece en medio del dolor nos conecta con lo eterno. Nos recuerda que la vida no se mide solo por la salud física, sino por la profundidad de nuestra relación con Dios y nuestra capacidad de confiar en su voluntad. Cada momento de sufrimiento, cada desafío y cada prueba se convierten en oportunidades para fortalecer el espíritu, renovar la esperanza y experimentar el poder transformador del Espíritu Santo. La enfermedad deja de ser únicamente un obstáculo y se convierte en un camino hacia una fe más madura, sólida y consciente de la presencia de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Historias de intervención divina a través del sufrimiento. Dios a menudo actúa de maneras que no podemos prever ni comprender, y muchas veces su intervención llega en medio del sufrimiento, de manera silenciosa pero poderosa. Existen innumerables historias, tanto en la Biblia como en la vida contemporánea, donde el Espíritu Santo habló, guió y transformó a personas a través de la enfermedad, demostrando que el dolor no impide su acción,
sino que puede convertirse en un canal directo para su obra. Cada experiencia de sufrimiento puede ser un puente hacia la comprensión de su amor, dirección y propósito en nuestra vida. En las Escrituras encontramos ejemplos claros de esta intervención. Hannah, que no podía concebir, oró silenciosamente en el templo y Dios escuchó su corazón, concediéndole a Samuel un hijo que se convirtió en un instrumento de cambio y liderazgo espiritual. José, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, permaneció fiel y silencioso, y Dios lo utilizó para salvar a muchas personas durante la hambruna. Incluso Jesús, en el jardín de Getsemaní, experimentó un profundo sufrimiento, y aunque su angustia era inmensa, la intervención del Espíritu lo fortaleció para cumplir su propósito divino. Estas historias nos enseñan que la enfermedad, el dolor y la fragilidad no impiden que Dios actúe. Por el contrario, a menudo son los medios que Él utiliza para manifestar su poder y amor. En la vida contemporánea, también encontramos testimonios de personas que han experimentado la guía del Espíritu en medio de la enfermedad. Un pensamiento repentino que trae claridad sobre una decisión médica, la presencia de alguien en el momento justo, un cambio inesperado en la condición de salud que confirma la oración silenciosa. Estos son ejemplos de cómo Dios se comunica y actúa en el sufrimiento. Su intervención puede ser tan sutil que pasa desapercibida a simple vista, pero tiene un impacto profundo en la vida de quien la experimenta, confirmando que su cuidado es constante y que cada oración, incluso las no pronunciadas, tiene efecto. El sufrimiento se convierte en un medio para revelar la soberanía y la fidelidad de Dios. Nos muestra que Él está atento a cada detalle de nuestra vida, que comprende nuestro dolor y que actúa de manera perfecta para cumplir su propósito. Las intervenciones divinas en medio del dolor fortalecen nuestra fe, enseñándonos a confiar en lo invisible y a reconocer que su guía no depende de nuestra capacidad para comprender o controlar los eventos. Cada historia de intervención divina nos recuerda que el Espíritu Santo está activo, incluso cuando el sufrimiento parece insuperable, y que cada prueba puede ser transformada en bendición y aprendizaje espiritual. Estas historias también nos muestran la importancia de la paciencia y la sensibilidad espiritual. La intervención divina no siempre llega de inmediato ni en la forma que esperamos. A veces, requiere discernimiento para reconocer los signos y acciones del Espíritu en medio de la enfermedad. Cada cambio, cada coincidencia, cada impulso del corazón puede ser una respuesta de Dios a nuestras oraciones silenciosas. Aprender a observar y confiar en estas intervenciones fortalece nuestra relación con Él y nos enseña a percibir su acción en medio de la adversidad. Finalmente, las historias de intervención divina nos inspiran a mirar la enfermedad desde otra perspectiva. Ya no la vemos solo como un obstáculo, sino como un vehículo para la manifestación de la obra de Dios en nuestra vida. Nos enseñan que el sufrimiento, cuando se encuentra bajo la dirección del Espíritu Santo, puede traer sanidad espiritual, claridad, crecimiento interior y oportunidades para bendecir a otros. Cada experiencia de dolor se convierte en un testimonio del poder de Dios, de su fidelidad y de su amor constante. Aprender de estas historias nos invita a confiar plenamente en el Espíritu, a permanecer atentos a su guía y a reconocer que incluso en el sufrimiento más profundo, Dios actúa con propósito y transformación. ¿Cómo escuchar al Espíritu durante la enfermedad? La enfermedad no solo desafía nuestro cuerpo, desafía nuestra capacidad de percibir la guía divina. Cuando el dolor y la incertidumbre ocupan nuestra atención, escuchar al Espíritu puede parecer imposible. Sin embargo,
el Espíritu Santo sigue activo, comunicándose de maneras que muchas veces pasan desapercibidas. Aprender a escucharlo durante la enfermedad requiere práctica, sensibilidad y disposición para abrir el corazón. No se trata de palabras elaboradas ni de acciones visibles, sino de aprender a percibir su intervención en el silencio, en los momentos ordinarios y en los pequeños detalles de la vida diaria. El primer paso para escuchar al Espíritu es crear espacios de quietud. Cuando estamos rodeados de ruido, de distracciones y de preocupación, es difícil percibir su voz. La quietud permite que el Espíritu actúe sin interferencias, que nuestras emociones se alineen con su presencia y que podamos reconocer su guía en pensamientos, sentimientos y señales que de otro modo pasarían desapercibidos. Esta quietud puede lograrse a través de la oración silenciosa, la meditación, la reflexión y la disposición de aceptar lo que Dios quiere enseñar a través de la experiencia de la enfermedad. Observar los signos sutiles es otro elemento crucial. El Espíritu a menudo habla a través de coincidencias, inspiraciones repentinas, mensajes inesperados y sentimientos de paz que surgen en medio de la confusión. Estos indicios pueden parecer triviales para quienes no están atentos, pero para quienes confían y buscan su guía, son manifestaciones claras de su intervención. Aprender a reconocer estas señales requiere paciencia, discernimiento y una disposición constante a confiar en que Dios actúa en lo invisible, incluso cuando nuestra mente humana no comprende completamente lo que ocurre. Además, escuchar al Espíritu durante la enfermedad implica prestar atención al propio corazón y a las emociones internas. Cada sensación de esperanza, cada impulso hacia la fe, cada sentimiento de alivio o claridad puede ser su forma de comunicarse. Incluso las emociones negativas, como el miedo o la tristeza, pueden ser utilizadas por Él para enseñarnos lecciones profundas, para fortalecer nuestra dependencia y para guiarnos hacia decisiones que nos alineen con su voluntad. El Espíritu convierte nuestros estados internos en canales de aprendizaje, consuelo y crecimiento espiritual. La humildad y la apertura son esenciales. No podemos escuchar al Espíritu si creemos que debemos entenderlo todo o controlar cada situación. La enfermedad nos enseña a soltar el control, a reconocer nuestras limitaciones y a permitir que Dios actúe más allá de nuestras expectativas. Escuchar al Espíritu implica aceptar que su comunicación puede ser inesperada, sutil y diferente a lo que imaginamos, pero siempre perfecta y oportuna. Cada indicio que recibimos, cada sentimiento que nos guía, cada intuición que surge es su voz trabajando para nuestro bien y nuestro crecimiento espiritual. La consistencia también es clave. Escuchar al Espíritu no es un evento único, es una práctica diaria, especialmente en medio de la enfermedad. Mantener el corazón atento, buscar momentos de silencio, reflexionar sobre experiencias y observar cómo se manifiesta su guía en nuestra vida fortalecen la sensibilidad espiritual. Con el tiempo, aprendemos a reconocer patrones, señales recurrentes y la forma única en que Él nos habla, lo que nos permite vivir con confianza y seguridad, incluso cuando los síntomas y el dolor persisten. Finalmente, confiar en la acción del Espíritu es fundamental. Incluso cuando no sentimos claridad inmediata, incluso cuando no comprendemos completamente los signos, podemos estar seguros de que Él está activo, guiando, consolando y transformando nuestra experiencia. Escuchar al Espíritu durante la enfermedad no significa que comprendamos todo, sino que confiamos plenamente en su presencia y en su obra. Cada momento de atención, cada acto de fe,
Cada instante de quietud nos acerca más a Él y nos permite recibir consuelo, dirección y fortaleza en medio del sufrimiento. Aprender a escuchar al Espíritu durante la enfermedad transforma la experiencia del dolor en un camino de crecimiento espiritual, discernimiento y conexión profunda con Dios. Cada suspiro silencioso, cada pensamiento oculto, cada emoción contenida se convierte en un canal para su guía. La enfermedad deja de ser únicamente un desafío físico y se convierte en una oportunidad para percibir la voz divina, recibir su consuelo y experimentar su intervención activa en nuestra vida de manera tangible y transformadora. El susurro que transforma el dolor. Incluso en los momentos más oscuros, cuando la enfermedad nos deja exhaustos, confundidos y llenos de miedo, hay un susurro que nunca falla, la voz del Espíritu Santo. Puede ser tan sutil que apenas lo percibimos, un pensamiento que nos trae paz, una intuición que nos guía, una sensación de alivio que surge en medio del dolor. Este susurro transforma la experiencia de la enfermedad, cambiando la perspectiva del sufrimiento y recordándonos que Dios está activo, presente y trabajando incluso cuando nada parece cambiar. Cada suspiro silencioso, cada emoción contenida y cada oración no articulada se convierte en un canal a través del cual el Espíritu responde, consolando, instruyendo y fortaleciendo nuestra fe. El susurro del Espíritu no compite con la ansiedad, ni con el miedo, ni con la incertidumbre. Más bien, se mueve entre ellos, ofreciendo dirección, consuelo y claridad, donde antes había confusión y desesperanza. Nos enseña que no necesitamos comprender todos los detalles, que no necesitamos palabras perfectas ni soluciones inmediatas para ser escuchados. Cada silencio, cada pausa en nuestra oración y cada momento de vulnerabilidad se convierten en oportunidades para que este susurro actúe, recordándonos que nuestra enfermedad no nos separa de Dios, sino que puede acercarnos más a Él. Este susurro también revela que la sanidad no siempre es física, sino espiritual y emocional. Nos enseña a confiar, a soltar el control, a aceptar nuestras limitaciones y a permitir que Dios transforme nuestro dolor en fortaleza interior. Cada experiencia de sufrimiento puede ser una semilla de crecimiento espiritual, una oportunidad para profundizar nuestra relación con Él y para aprender lecciones que solo el Espíritu puede enseñar en momentos de vulnerabilidad. La enfermedad se convierte así en un vehículo para la transformación, mostrando que incluso en la fragilidad hay propósito y que cada prueba puede traer revelación, renovación y esperanza. El susurro del Espíritu se manifiesta de muchas maneras, a través de coincidencias inesperadas, de conversaciones que inspiran, de pensamientos que surgen repentinamente o de una paz interior que calma la ansiedad. Son mensajes de Dios que no siempre vemos con claridad, pero que están ahí para guiarnos y sostenernos. Aprender a escucharlo requiere apertura, atención y sensibilidad espiritual. Cada señal, por pequeña que parezca, es una evidencia de que Él está presente, respondiendo a nuestras necesidades y transformando nuestro sufrimiento en algo significativo. Además, este susurro nos recuerda que la fe se fortalece en medio del dolor. Nos enseña que nuestra dependencia de Dios es más importante que cualquier alivio físico y que confiar en su guía nos permite experimentar su obra incluso cuando las circunstancias externas no cambian. Cada momento de silencio se convierte en un espacio para crecer espiritualmente, para recibir su consuelo y para permitir que la enfermedad sea un instrumento de enseñanza y transformación en nuestra vida. Finalmente,
El susurro que transforma el dolor nos da esperanza y confianza. Nos asegura que nunca estamos solos, que nuestra enfermedad no define nuestra relación con Dios y que cada oración, aunque no sea verbalizada, es escuchada y respondida. Nos recuerda que el Espíritu Santo está activo, moviéndose en lo invisible, guiando nuestras decisiones, fortaleciendo nuestra fe y mostrando su amor constante. Cada experiencia de enfermedad puede ser un encuentro con Él, una oportunidad para escuchar, aprender y ser transformados. El susurro del Espíritu transforma el dolor en consuelo, la debilidad en fortaleza y la incertidumbre en confianza, revelando que incluso en el sufrimiento más profundo, Dios está presente y su obra es perfecta.